acá entonces con la presentación. Voy a remover esto acá. En uno de los webinars pasados, entonces vimos el tema de Bridge. Acá simplemente quiero mostrarles una característica adicional que podríamos tener en lo que tiene que ver Bridge para manejo de fotografía e ilustración. Listo. Entonces acá está nuestro Bridge. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos acá es que dentro de las colecciones que se lleguen a manejar, los documentos que nosotros tenemos acá, pues obviamente además de la potencia que tiene Bridge para todo lo que es el manejo de metadatos y demás, es que directamente desde Bridge nosotros podemos hacer la apertura de los documentos, bien sea con Illustrator o con Photoshop. Entonces, a diferencia de lo que haríamos normalmente a través de un explorador de Windows, donde si hacemos el mismo ejemplo desde acá, es que se tienen acá una serie de slides, incluso acá no hay Photoshop. Voy a irme acá a este backgrounds, donde sí hay algunos archivos en Photoshop. Entonces nuestro explorador de Windows llega hasta acá a mostrarme imágenes convencionales como un PNG, un JPG, un TIFF, pero el contenido PSD no lo voy a poder ver. Incluso obviamente el Illustrator tampoco. En el caso de nuestro Bridge, pues él sí nos va a permitir acá hacer la previsualización de esos documentos sin importar cuál es su extensión, desde que sean extensiones que se manejan con Creative Cloud, ¿no? Entonces PSD, algún tipo de Illustrator, aquí lo podemos manejar directamente y pues en ese caso, digamos que saber que lo vamos a poder abrir directamente con nuestras aplicaciones de Adobe. Entonces, esa es la funcioncita específica que les quería mostrar acá dentro de Bridge. Ya el resto lo hemos visto en uno de los anteriores talleres. Entonces, no quiero concentrarme ahí ya que tenemos otras aplicaciones para ver el día de hoy. Ok, entonces, yo les decía, no se preocupen muchos si lo que tienen es Android. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos varias aplicaciones que nos pueden funcionar cuando tenemos Android. Y dentro de ellas, pues, una es Photoshop Express. ¿Listo? Photoshop Express es una aplicación móvil que nos va a ayudar, pues sobre todo cuando, uno, no tenemos iPad, si la tenemos o tenemos iOS, de todas maneras la podemos utilizar. Y dos, pues también es algo súper sencillo de utilizar y que podemos entonces aprovechar ahí dentro de nuestras aplicaciones móviles. Okay, vamos a ir acá. Y lo que voy a hacer es acá, Photoshop Express. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de Photoshop Express? Es obviamente una herramienta para hacer edición de imágenes, pero pues vamos a tener unas herramientas bien interesantes y bien sencillas de manejar. Si yo abro, por ejemplo, acá este paisaje, pues lo primero que me voy a encontrar es que en la parte inferior yo tengo muchas herramientas. Lo primero son como las apariencias que yo le quiero dar a mi imagen. Entonces tengo toda esta serie de apariencias. Vamos a buscar aquí alguna de encanto. ¿Sí? Y si se la queremos aplicar a nuestra imagen, pues rápidamente vamos a tener un resultado bien interesante. Sin tener que hacer mucho, la verdad. ¿Listo? Obviamente tenemos muchísimos otros, digamos, opciones que manejamos dentro de Photoshop Express. Pero eso es, digamos que, lo inicial. Poder ver cuáles apariencias podemos manejar
sobre nuestras imágenes. ¿Mm? Adicional a eso, pues obviamente tenemos algunas otras opciones interesantes. Entonces, tenía por acá, voy a darle guardar a esta imagen. Obviamente al darle guardar, pues esa es una imagen diferente. Yo tenía por acá, por ejemplo, esta de un esferito de Adobe que me obsequiaron. Resulta que acá me parece interesante poder aplicar este efecto de lluvia rápidamente a esa imagen, ¿sí? Sin tener que hacer lo que les digo. Muchísimo trabajo, vamos a ver, tenemos que conseguir la imagen de del tema de las gotas de lluvia, en fin. No, fíjense que aquí ya tenemos muchas opciones de lo que quisiéramos manejar y pues simplemente haciendo un toque en nuestra pantalla. ¿Listo? Obviamente tenemos opciones de recortado, digamos que para hacer el ajuste de los tamaños de nuestras imágenes. ¿Mm? Y bueno, tenemos algunas opciones adicionales de lo que son, digamos que ajustes como tal. ¿Mm? Quiero mostrarles acá, voy a guardar a esta para, y vamos a seguir acá con rápidamente con la opción de lo que son de lo que es nuestro paisaje. ¿Listo? A ver, vamos a buscar acá. Permítame un segundito que se me... Acá. Aquí dentro de estos tipos de efectos, lo que nosotros vamos a tener es que también de forma muy rápida vamos a poder hacer algo como por ejemplo aplicar un efecto de espejo a nuestra imagen. Lo que les digo, la idea con estas aplicaciones es que podamos no solo liberar nuestra creatividad, sino también poderlo hacer de una forma muy rápida. Entonces fíjense que acá podríamos rápidamente acá armar algo. eh, pues la idea de hacerlo acá es hacerlo rápido y sencillo. ¿Listo? Y pues si no solo queremos dejar que se libere nuestra creatividad, sino vamos a utilizar nuevamente aquí a Paulina para que nos ayude. Resulta que acá hay una opción interesante. Si lo que queremos hacer es divertirnos, entonces obviamente acá esta es una opción para sustituir los ojos. Entonces lo que me están diciendo acá es, bueno, esa fue la cara que encontré. Esto también es por la inteligencia artificial que tiene detrás, que es Adobe Sensei. Podríamos hacer algo aquí divertido y es cambiar los ojos. ¿Cómo se vería Paulina, por ejemplo, con los ojos de esta chica que tiene unos ojos grandotes y verdes? Oh, se vería como terrible, ¿no? Pero si le colocamos los ojos de un chico, peor. Entonces, casi que podríamos acá, lo que les digo, divertirnos. Solo estamos aquí utilizando la imagen de Paulina simplemente para el ejemplo. No queremos ahí eh, ridiculizarla ni mucho más. Y resulta que en el tema de texto, pues también tenemos no solo las opciones tradicionales de aplicación de texto para las imágenes, sino que resulta que aquí tenemos una sección específica para memes. ¿Mm? Entonces, casi que si queremos desde el arreglar nuestra fotografía para publicarla, en fin, hasta divertirnos para simplemente haciendo un meme, lo podemos hacer acá desde desde el mismo Photoshop Express. ¿Mm? Hay una opción adicional acá y es algo que se me ha olvidado decirles y es que Photoshop Express también está para Windows como una herramienta del Microsoft Store. Entonces también la pueden tener en su Windows. Y bueno, estas digamos que son solo algunas de las características que tiene Photoshop Express. ¿Mm? Aquí obviamente también tenemos la opción de ver la fotografía original, ver la fotografía nueva. Y pues en todas estas herramientas normalmente también lo que podemos hacer es el exportar y el guardar también para compartir. Entonces fíjense lo interesante acá, yo podría empezar mi trabajo en Photoshop Express y después enviar para que se abra en Photoshop.
A veces se demora un poquito, pero lo que él va a hacer es que en el Photoshop que yo tenga dentro de mi máquina, ahorita en un segundo, si ven que atrás aquí se abrió Photoshop, entonces voy a correr un segundito aquí el iPad hacia acá. Ok, esto es algún tipo de fuente ahí que se podría resolver. Recuerden que esto se resuelve a través de Adobe Fonts. Entonces, si estoy utilizando algún tipo de fuente que no tenga ahorita acá. Y bueno, aquí digamos que podríamos seguir manejando o haciendo la edición como tal de esa fotografía o esa ilustración que comenzamos a manejar desde Photoshop Express. Listo, entonces ahí les dejo esa inquietud para ver si comenzamos a tener y a trabajar Photoshop Express. Ok, vamos a continuar acá con Photoshop Fix. Entonces Photoshop Fix es otra aplicación móvil, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que hay Photoshop Fix, Photoshop Mix, Photoshop Express. Hay bastantes herramientas y cada una como que se enfoca en algo. Entonces voy aquí nuevamente a compartir el iPad. Photoshop Fix también está disponible para Android y para iOS. ¿Listo? Entonces voy a abrir acá Photoshop Fix. Y dentro de mi Photoshop Fix, lo que voy a hacer es agregar aquí una imagen. Listo, voy a tomar aquí a la Capitana Marvel. Entonces, ustedes ven en la parte inferior que hay lo mismo, bastantes herramientas. Entonces, digamos que ahorita en época de cuarentena, muchísimos, uno se quiere tomar alguna foto o en fin, y resulta que la cuarentena ha causado sus estragos, entonces de pronto estamos un poquito gorditos, en fin, resulta que aquí hay una opción que es esta, que está aquí abajo que dice licuar. Entonces cuando hacemos la opción de licuar, él rápidamente ya dice, ok, yo ya encontré y detecté cuál es la cara. Entonces listo, digamos que vamos a tomar el tema de los pómulos. Entonces simplemente al seleccionar los pómulos, él lo que va a decir es, ok, yo ya encontré acá el tema de la mandíbula, en fin, de las mejillas. Vamos, o quieres acá el tema del mentón. Entonces, si yo tomo acá la mandíbula, me va a sacar este control y lo que voy a poder hacer aquí es hacer el ajuste. Listo, vamos a hacer aquí un poco más perfilada la cara de la Capitana Marvel. Y pues digamos que no se ven como esas fotos retocadas donde, no sé, se hicieron el retoque en la cintura y resulta que las baldosas que estaban atrás también quedaron retocadas, ¿no? Ok, digamos que voy a tocar ahora los ojos de la Capitana Marvel. Les dice, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres aumentar, por ejemplo, la distancia entre los ojos? Entonces fíjense que ahí está haciendo el ajuste. Ok, de pronto, ¿cómo se vería la Capitana Marvel con los ojos más grandes o más pequeños? En fin, listo. Vamos a inclinarlos. ¿Cómo sería la Capitana Marvel asiática o fin? Listo. Ok, ahora voy a tocar la nariz. ¿Qué pasa entonces si ajustamos aquí un poco más larga, un poco menos larga, en fin? Lo mismo la anchura de la Capitana Marvel. Entonces, este licuar nos va a servir, la verdad, para bastantes cosas. Digamos que aquí la Capitana Marvel está un poco seria. Vamos a ver cómo se vería con un poco más de sonrisa. Ok, mucho mejor. Y bueno, ya tenemos aquí otras opciones que simplemente les dejo ahí la que, como la inquietud para que las puedan utilizar. Ok, ya hicimos un ajuste inicial. Pero también entonces, resulta que ustedes ven acá
que nuestra Capitana Marvel tiene por aquí un lunarcito. Entonces lo que voy a hacer es una corrección rápida. Entonces abajo está la curita de la corrección. Y lo que yo puedo hacer acá es simplemente tocar con el pincel y ya quedó la corrección hecha. Entonces, digamos que bueno, aquellos que sean o que les guste verse bien en su fotografía, si tienen el barrito, en fin, ahí se lo pueden quitar de forma rápida. ¿Listo? Aquí pues obviamente tenemos una opción para corregir los ojos rojos. Esas las tienen muchas aplicaciones, pero se tiene acá dentro de Photoshop Fix. Ahí para que lo puedan utilizar. También digamos que se tienen acá algunos otros ajustes como tal. Entonces ya que pueden llegar a aplicar a toda la fotografía. Voy a darle un poco más aquí obviamente de exposición. En el tema de calor, cómo se vería esta imagen aumentando o disminuyendo el tema de calor. Si queremos acá jugar un poco con las áreas que están más iluminadas, también lo podemos hacer. Y bueno, digamos que también hay opciones acá para desenfocar ciertas áreas. ¿Sí? Si queremos aquí, no sé, reflejar solo la cara de la capitana, entonces lo que podemos hacer es que aquí a su alrededor, todo esto, por ejemplo, podría estar ahí con un poco de desenfoque. Obviamente, si queremos más desenfoque, pues lo podemos aplicar. Pero entonces también podemos manejar ese tipo de efectos en Photoshop Fix. Interesante aquí también. Digamos que Photoshop Fix, pues en realidad es una aplicación gratuita. Ustedes la pueden utilizar con un Adobe Edit que tengan o que no necesariamente tenga licenciamiento. ¿Listo? Y de la misma manera nosotros acá podemos utilizar el tema de capas y podemos hacer la exportación para bien sea llevarlo a Lightroom, bien sea llevarlo a Photoshop para continuar trabajando en él, directamente a Facebook, en fin, guardarlo dentro de nuestras bibliotecas de Creative Cloud para utilizarlo en alguna otra aplicación. Pero lo interesante acá es que tenemos una aplicación bien poderosa, bien potente y pues al alcance simplemente de un toque desde nuestro celular o desde una tablet, sin importar si es Android o sin importar o que sea iOS. ¿Listo? Ok, ese es Photoshop Fix. Listo. Yo en la encuesta inicial también preguntaba que si alguien había utilizado Fresco. Eh, pues nadie respondió que sí. Digamos que esta es una aplicación reciente, ¿sí? Fresco, digamos que lleva más o menos como unos 6 meses en el mercado. Y pues bueno, la verdad es algo bien interesante. Esto comenzó como un proyecto de Adobe y ahora pues ya es una aplicación como tal. Inició como una aplicación para iPad, pero ya funciona sobre dispositivos con Microsoft Surface, con Wacom también. Y creo que hay algunos dispositivos de Hewlett Packard, como el EliteBook también. Digamos que está muy hecho para pantallas que sean obviamente touch, pero hay unos dispositivos específicos. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles aquí lo que es Adobe Fresco. Listo, voy a crear aquí simplemente un nuevo documento. Entonces, pensemos que Adobe Fresco está hecho para todo lo que es pintura. Si nos gusta pintar, pues probablemente vamos a encontrar en Adobe Fresco una herramienta interesante para trabajar. Y pues lo podemos hacer tanto para tamaños digitales como si queremos llegar a imprimir nuestro diseño, nuestra creación que tengamos acá. Voy a crear algo aquí, tamaño carta. Aquí podemos entonces cambiar lo que es la disposición. Voy aquí a seleccionar entonces esta opción. Y lo que tenemos acá es entonces nuestro lienzo. ¿Listo?
¿Qué es interesante aquí dentro de Adobe Fresco? Que probablemente lo vayamos a ver muy pronto dentro de Photoshop para iPad, que yo aquí sí puedo rotar el canvas. ¿Sí? Entonces, no necesito estar rotando el iPad como tal, sino aquí puedo hacer la rotación de mi canvas. ¿Listo? Eso en primera instancia. Ustedes ven que las herramientas son las que tenemos a la izquierda. Hay algunas muy parecidas a las que tiene Photoshop. Entonces, lo interesante del tema acá es que hay algunas opciones, como por ejemplo lo que son las capas, que se conserva el concepto de las capas en, en fresco, las capas que tiene Photoshop, pero ahora en fresco. Pero lo interesante acá es esto. Si ustedes ven acá, voy aquí para que lo visualicen un poco mejor. Entonces, acá arriba ustedes ven estos tres iconitos que son los tipos de pinceles. Entonces vamos a ver que vamos a tener pinceles de píxeles, pinceles vivos y los pinceles vectoriales. Entonces, acá vamos a tener un mix de herramientas interesantes. Podemos trabajar con vectores, con píxeles y con lo que son los píxeles vivos, los pinceles vivos. Y cuando agregamos acá una capa, lo que vamos a poder hacer es que quiero una capa de píxeles o una capa vectorial. Listo, si empezamos por ejemplo con el tema de una capa vectorial. Entonces lo que podemos hacer acá es que incluso puedo tener un mix de información. Pero si vamos a trabajar con una capa vectorial, pues aquí tengo unos pinceles, obviamente, vectoriales. Entonces tengo acá una serie de pinceles. Tenemos que vamos a trabajar con este pincel inicialmente. Nuevamente acá tenemos nuestra rueda de colores para manejar el color que se requiera. Y bueno, no soy tan experto pintando, entonces simplemente vamos a hacer acá una figurita sencilla. Hacer acá ese va a ser nuestro super boceto. Pero resulta que a mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de lo que son las caricaturas o los cartoons. Entonces, dentro de los píxeles que se tienen acá, perdón, dentro de los píxeles, de píxeles, yo tengo algo para cómics. Entonces, fíjense que acá hay muchísimos pinceles que me pueden funcionar de una manera interesante para lo que yo quiero hacer. Y es que resulta que este muñequito yo le quiero colocar acá una sombra. Vamos a mirar acá el tamaño que no sea tan exagerado. Creo que se puede hacer el tamaño. Y vamos a utilizar acá nuestro muñequito con algún tipo de color naranja. Listo. Entonces simplemente ya cuando vaya a pintar acá, voy a pintar con ese tipo de píxel. Con ese tipo de pincel mejor. Aquí lo mismo, yo puedo tomar estas capas y ajustar su orden, o sea, muchísimo mejor. ¿Y qué pasa si de pronto yo aquí me salí de mi ilustración? Pues que tengo el mismo control aquí en la parte inferior izquierda que me va a funcionar para venir y borrar. Entonces, sin salirme de la herramienta, yo puedo estar coloreando y rápidamente acá haciendo el ajuste. Vamos a cambiar aquí de píxel. Voy a tomar ahora un píxel de este tipo y resulta que ahora voy a tomar un color un poco más claro. ¿Ok? Y ese es como el relleno que le voy a dar aquí a nuestro personaje. La misma manera acá entonces para borrar acá lo que me salí o si volví a pintar, fíjense que ahí tengo el mismo patrón sin necesidad de salirme de esa parte. ¿Listo? Entonces podemos hacer aquí esa integración entre píxeles vectoriales y pinceles de píxeles.
Esto digamos para los que les gusta hacer ilustración tipo cómic. ¿M? Por aquí hay otro pincel que me parece también bien interesante, que es este semitono. Vamos a darle acá color rojizo, por ejemplo. ¿M? Elegí el que no era. Estos. Sí, digamos que para todo lo que sea cómics, esto es unos pinceles bastante interesantes, ¿no? Y donde yo vuelvo acá a retocar, pues voy a tener ahí un poco más fuertes esos trazos. ¿Listo? De pronto para otras personas dicen, no, a mí me gusta mucho más el tema de la pintura. Entonces, para ellos puede ser muy interesante esto que se llama los píxeles o los pinceles vivos, perdón. ¿Mm? Lo primero es que yo puedo manejar algo que se llaman los colores diluidos. Entonces, de pronto, yo voy a tomar acá este pincel de color diluido y cuando haga el trazado, ustedes lo que van a ver acá, voy a hacerlo un poco más cerca, es que se está diluyendo como tal el color. ¿Y qué pasaría si yo tomara aquí otra tonalidad? Entonces fíjense que las tonalidades se van a comportar como si en verdad fuera un pincel y por eso se llaman pinceles vivos. ¿Mm? Desde la misma manera, nosotros aquí lo que podemos hacer es jugar, bueno, y pues obviamente a los que les guste la pintura, pues se podrán expresar muchísimo mejor. ¿Mm? En esos pinceles de color diluido, los que obviamente dependiendo del tipo, pues vamos a tener acá mucho más flujo de agua, esa es la otra opción que nosotros podemos manejar acá. E incluso, bueno, algunas opciones adicionales aquí. ¿Mm? ¿Qué más podemos tener acá dentro de esos pinceles vivos? Hay unos pinceles para óleo. ¿Mm? Y de estos me parece algo interesante lo siguiente, voy a trabajar por acá. Y digamos que estuviéramos haciendo algo como una especie aquí de cielo. Entonces, si yo me acerco acá, ustedes lo que se van a dar cuenta es que la textura es como si estuviera trabajando sobre un lienzo. ¿Mm? Y pues lo interesante aquí también es que al trabajar con este tipo de pinturas, fíjense lo que va a pasar cuando yo haga una mezcla entre ambas o entre los tonos que se requieran. La pintura realmente se va a mezclar. Y yo tengo acá una opción de que funcione como en la vida real. Si yo obviamente estoy utilizando un verde, me voy hacia un azul, pues va a quedar una mezcla dentro de los dos colores. Y mi pincel va a quedar con esa mezcla. O sea, si yo sigo acá pintando, ese pincel sigue con esa mezcla. Eso lo puedo también decidir acá si habilito esta opción de recargar color. Entonces, si le recargo el color, lo que va a pasar es que cuando retire el pincel de la tablet, se va a conservar el color que tenía inicialmente, pero si yo llego a pasar por alguna parte que tiene otro color, pues se va a seguir comportando de la misma manera. Se recarga el color, lo único que va a pasar es que cuando levante el píxel de, de la tablet, pues se va a comportar mmm, como si se recargara el color. Aquí obviamente también puedo manejar temas de parámetros de mezcla de pintura, en fin, es algo bien interesante. Y pues lo mismo, podemos esto en algún momento, si queremos trabajarlo en algún otro tipo de aplicación, pues podemos hacer la exportación, por ejemplo, a Photoshop, para que sea un PSD. ¿Listo? Entonces, bien interesante también Adobe Fresco ahí para que lo tengan en cuenta y pues lo podamos utilizar ahí inicialmente en estos dispositivos que les di. ¿Listo? Ok. Mm,
Vienen dos aplicaciones, una que se llama Adobe Draw y otra que se llama Adobe Sketch, que esta es una buena noticia para los usuarios que no tenemos de pronto dispositivos iOS, y es que estas aplicaciones funcionan también sobre Android. Entonces, en ese caso, pues si no tenemos alguna de las aplicaciones, o bueno, alguno de los dispositivos iOS, eh, pues podemos utilizar el Android. Listo, entonces voy a abrir acá desde el iPad. Listo, entonces vamos a pasar acá y está nuestra aplicación entonces inicial de Draw. Draw está pensado como para hacer, incluso antes se llamaba Illustrator Draw, ahora se llama Adobe Draw. ¿Listo? Y está pensado para que trabajemos con elementos vectoriales. ¿Sí? Sketch está más pensado, ahorita lo vamos a ver, para elementos raster o también elementos de tipo pixel. ¿Listo? Voy a hacer acá una ilustración digital estándar y voy a quitar esto de por acá. Entonces lo que vamos a tener acá es una aplicación relativamente parecida al concepto de fresco. Digamos que acá lo que les decía primero, estos son vectores, o sea, aquí no vamos a trabajar nada raster. Y segundo, pues no vamos a tener todas las prestaciones que tiene fresco, pero pues nos va a servir de una forma interesante. Aquí podemos nosotros agregar pues lo que son las capas que se requieran. Voy a habilitar aquí nuevamente el cursor para que lo veamos. Acá entonces tenemos la parte de las capas. ¿Listo? Y pues si se requiriera, acá dentro de las capas podemos traer una imagen como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo aquí rápido. Voy a traer aquí una imagen que está dentro del iPad. Y esa no era. Vamos a traer acá. Sí, ahora sí. Listo. Digamos que vamos a traer aquí esta imagen de Iron Man. Lo que quiero hacer es que esa va a ser mi imagen base. Entonces voy a crear aquí otra capa de dibujo y voy a empezar a dibujar en esa capa de dibujo. Entonces lo interesante acá es que esta capa de imagen, puedo manejar aquí algún tipo de opacidad, ¿sí? Y voy a empezar a dibujar acá en mi capa de dibujo. ¿Listo? Entonces tenemos acá a la izquierda, ustedes van a ver que tenemos 6 herramientas, o sea, esto es súper sencillo. Entonces, una herramienta como de lápiz, una herramienta de pincel, otra herramienta como de un plumón. Y estos otros dos que también son plumones. La última es como una especie de borrador. ¿Listo? Acá es donde manejo cuál va a ser el ancho de mi línea. Obviamente opacidad, colores, en fin, y algunas características adicionales para lo que sería mi pincel. Y aquí simplemente yo lo que podría hacer es ya comenzar a dibujar. ¿Listo? Creo que está un poco ancho. Más bien acá. Ok. Vamos a hacer acá simplemente el dibujo rápido acá de la cara de Iron Man. Ok. No voy a enfocar tanto en los detalles. Simplemente como para mostrarles un poco la funcionalidad. Ok, ya tengo acá una opción aquí inicial. Listo, ya lo que voy a hacer acá es crear otra capa de dibujo, pero para colocarla debajo de esta. Incluso le voy a dar un doble toque aquí a la capa de la imagen que tenía en el fondo. Entonces ya quedó más o menos aquí un Iron Man. Entonces ya podría utilizar algún otro tipo de herramienta, por ejemplo como esta, y utilizar algún tipo de color, por ejemplo como este. Ok, ya para comenzar a colorear acá
lo que es aquí la careta de Iron Man. Si quisiera acá, obviamente, pues puedo tener un tamaño mayor acá. En fin, si ocurrió lo que ocurrió acá, que me pasé un poco, pues ahí está la opción del borrador para que podamos hacer aquí los ajustes necesarios. ¿Mm? Ok, no me voy a centrar tanto, quieres mostrarles funcionalidad, no que vean mi talento. Entonces, simplemente acá voy a buscar otra herramienta para buscar un color para el resto de Iron Man. Ok, digamos que así ya lo tuviera terminado. Lo interesante acá es que lo que les digo, seguimos conservando las capas. Y bueno, además de eso, yo quiero acá o puedo utilizar estas formas básicas de la aplicación. ¿Y estas formas básicas para qué me van a servir? Por ejemplo, este círculo. Quiero acá, en la parte posterior o por acá, dibujar algún tipo de círculo. Entonces lo que puedo hacer es que tomo la herramienta que quiero utilizar acá y con ese círculo va a ser como una plantilla que yo puedo utilizar acá como si fuera una regla. ¿Mm? Y pues de la misma forma, yo puedo utilizar acá esta que sí es específicamente una regla. La puedo aquí aumentar, disminuir, en fin, para hacer entonces otros trazados basados en esa misma regla. ¿Mm? Incluso hay unas formas interesantes acá, como por ejemplo estas de los cómics. No sé, un BAM. Colocar por aquí un BAM aquí para Iron Man. Listo. Entonces lo que puedo hacer aquí es que en otra capa de dibujo, mediante por ejemplo el mismo plumón, si yo toco aquí dos veces sobre ese BAM, pues ya lo que hice fue dibujar un elemento vectorial a partir de esa plantilla del BAM. ¿Listo? Y en cualquier momento, de la misma manera, podría decir esto, ¿sabes qué? Quiero que lo abras con Illustrator. Entonces aquí lo que está haciendo es que está subiendo este documento a las librerías de Creative Cloud para poderlo abrir con Illustrator. Ustedes ya ven ahí el cursor dando vueltica, lo que está pasando es que se está abriendo acá el Illustrator. Sí, que cómo sabe él en qué computador abrirlo, pues obviamente en donde tenemos iniciada nuestra sesión de Creative Cloud. Listo, démosle un segundito aquí que termine de abrir el Illustrator para que veamos entonces esa parte de integración y cómo llegarían estos elementos que dibujamos desde Adobe Draw, como les digo, bien sea desde iOS, bien sea desde Android, cómo llegarían acá dentro de Illustrator. Ok, por aquí entonces ya está terminando de abrir Illustrator. Voy a darle aquí un par de segunditos a Illustrator para que podamos entonces ver esa interacción. Listo, voy a mover aquí el iPad hacia la izquierda para que lo puedan ver. Entonces acá lo que vamos a tener son las diferentes capas que se crearon. Estos elementos son elementos vectoriales. Listo, entonces si ya los quiero utilizar, bien sea como por ejemplo este van, pues lo podemos usar como una... Vamos a ver acá. Aquí las herramientas avanzadas, ok. Y lo que vamos a hacer es utilizar la pintura interactiva. Listo, entonces si quisiera aquí